Cuando aferrarse parece amor pero se siente como miedo. Hay un momento silencioso que casi todos conocemos. No ocurre en medio de una discusión ni en una pérdida evidente. Aparece cuando estás solo contigo mismo y sientes esa presión interna que no sabes explicar. Algo no encaja. Te das cuenta de que estás sosteniendo demasiado fuerte algo que debió irse de tu vida hace tiempo ya. Tal vez es una persona, una expectativa. O quizás es la expectativa de cómo debería ser tu vida a esta altura. Lo curioso es que cuanto más intentas mantenerlo todo en su lugar, más se tensan tus pensamientos. Más cansancio aparece. Más miedo surge. Y aún así no sueltas. A esto solemos llamarlo amor, compromiso, responsabilidad o esfuerzo. Pero en el fondo muchas veces es miedo. Miedo a perder, a quedarte sin eso que crees que te sostiene. Miedo a descubrir quién eres cuando ya no esté. El apego se siente como seguridad al principio. El cerebro lo registra como una forma de protección. Aferrarte te da la ilusión de control. Y este tranquiliza durante un rato. El problema es que esa calma dura poco. Después llega la vigilancia constante. La necesidad de confirmar. El pensamiento repetitivo. La ansiedad que no descansa. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. Cuando algo necesita ser controlado para no perderse, ya no te pertenece de una forma sana. Te posee. No naciste con esta forma de relacionarte con la vida. La aprendiste. El cerebro humano está diseñado para buscar estabilidad. Cuando algo te genera placer, sentido o identidad, tu mente intenta conservarlo. No porque seas débil, sino porque tu sistema nervioso asocia pérdida con amenaza. Esto no es poesía o un pensamiento etéreo. Es biología. El problema aparece cuando el apego se vuelve el centro de tu mundo interno. Cuando tu estado emocional depende de que algo o alguien se comporte de una manera específica. En ese punto ya no eliges. Reaccionas. Tal vez por eso hay relaciones que se sienten como un esfuerzo constante. Caminas con cuidado para no romper nada. Tal vez por eso algunas metas que parecían inspiradoras terminan generando agotamiento. El apego cambia el deseo por tensión. Aquí no vamos a demonizar el querer ni el anhelo. Desear es parte de estar vivo. El conflicto no es querer, es creer que sin eso no estás completo. La mayoría del sufrimiento emocional no viene de lo que ocurre, sino de la resistencia interna a que la realidad sea distinta a como la imaginaste. Cuando algo no coincide con tu expectativa, tu mente se contrae. Esa contracción es el inicio del dolor prolongado. Tal vez nunca te dijeron esto con claridad. Soltar no es abandonar. Soltar es dejar de exigirle a la vida que se adapte a tu miedo. Es permitir que las cosas existan sin convertirlas en el soporte de tu estabilidad emocional. En este punto es importante algo. No necesitas entender todo ahora. Este audiolibro no te pide que cambies de inmediato. Te pide que observes. Que empieces a notar dónde estás sosteniendo con fuerza excesiva. Donde hay tensión en lugar de presencia. Hay una pregunta que vale la pena dejar flotando mientras escuchas. ¿Qué pasaría si tu bienestar no dependiera de retener nada? No respondas todavía. Solo deja que la pregunta se quede contigo. El desapego no es frialdad. No es distancia emocional. Tampoco es resignación. Es una forma más madura de estar en la vida. Una forma donde eliges desde la calma y no desde el miedo. A lo largo de este audiolibro vas a descubrir algo que suele sorprender. Cuando sueltas la necesidad de controlar, no pierdes lo valioso. Pierdes el peso innecesario. Lo auténtico permanece. Lo forzado se cae solo. Si en algún momento mientras escuchas sientes resistencia interna, no luches contra ella. Esa resistencia es una señal de que este tema toca algo importante en ti. Respira.
Sigue escuchando. No para convencerte de nada, sino para darte permiso de mirar con más honestidad. Este es solo el comienzo. No hemos definido aún la ley del desapego ni cómo funciona en tu mente y en tu vida diaria. Primero necesitabas reconocer el cansancio de aferrarte. Porque nadie suelta algo que cree que todavía lo salva. Quédate. Lo que viene no te va a pedir que renuncies a nada. Te va a mostrar cómo recuperar algo que tal vez has olvidado. Tu espacio interno. Capítulo 2. La ley del desapego explicada sin misticismo. Hay una razón por la que muchas personas rechazan la idea del desapego incluso antes de comprenderla. La palabra sola activa una alarma interna. Suena a pérdida, a frialdad, a renuncia, a quedarse solo. Y esa reacción no es casual. El cerebro interpreta el desapego como una amenaza porque lo confunde con abandono. Por eso es importante empezar limpiando el terreno. Antes de avanzar necesitas entender algo con absoluta claridad. El desapego no es dejar de sentir. Es dejar de depender emocionalmente de que la realidad se comporte como tú necesitas para sentirte en paz. La ley del desapego no nace del pensamiento mágico ni de frases espirituales repetidas sin contexto. Describe un principio observable. Cuando tu estabilidad interior depende de algo externo, pierdes libertad interna. Cuando tu bienestar no depende de nada externo, recuperas claridad. Esto no es una idea nueva. Aparece en la psicología moderna en el estudio de la regulación emocional. Aparece en la neurociencia cuando se analiza el estrés crónico. Aparece incluso en la experiencia cotidiana de cualquier persona que haya soltado algo y haya sentido alivio después. El apego funciona así. Tu mente identifica algo como fuente de seguridad, identidad o sentido. Puede ser una persona, un resultado, una imagen de ti mismo o una expectativa futura. A partir de ahí el cerebro hace lo que mejor sabe hacer. Proteger. Vigilar. Anticipar amenazas. Evitar la pérdida. Ese sistema fue diseñado para sobrevivir, no para darte paz ni hacerte progresar. Su tarea es única: sobrevivir. Ese sistema fue diseñado para sobrevivir, no para darte paz ni hacerte progresar. Cuando el cerebro percibe una posible pérdida, activa el eje del estrés liberando cortisol y adrenalina. Estas sustancias preparan al cuerpo para reaccionar rápido, no para reflexionar con calma. El ritmo cardíaco aumenta, la respiración se vuelve superficial y la atención se estrecha. En ese estado el cerebro reduce la actividad de las áreas responsables del pensamiento flexible y la toma de decisiones a largo plazo. No es que pienses peor porque no puedas. Piensas peor porque tu cuerpo está priorizando sobrevivir. Este mecanismo fue útil cuando la amenaza era física e inmediata, pero en la vida moderna se activa ante expectativas, emociones y miedos simbólicos. El resultado es un estado de alerta constante que no te impulsa a avanzar sino a conservar lo que ya conoces, incluso si te está desgastando. Cuando se activa de forma constante produce ansiedad, tensión y agotamiento mental. No porque algo esté mal contigo, sino porque tu sistema nervioso no fue creado para vivir en alerta permanente. El desapego aparece cuando entiendes esto. No como una obligación moral, sino como una respuesta inteligente. Si el apego excesivo activa sufrimiento, el desapego reduce esa activación. No elimina el deseo. Elimina la urgencia. Aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que desapegarse es no importarles nada. Pero ocurre exactamente lo contrario. Cuando no estás dominado por el miedo a perder, puedes involucrarte con más presencia, más honestidad y más autenticidad. Imagina esto por un momento. Dos personas persiguen el mismo objetivo. Una está apegada al resultado. Su mente repite constantemente: ¿y si no lo logro? ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? La otra desea el objetivo pero no se define por él. Se compromete sin obsesionarse. Ajusta sin castigarse. ¿Cuál de las dos crees que toma mejores decisiones? La diferencia no está en el talento ni en la disciplina.
Está en el nivel de apego emocional al resultado. La ley del desapego funciona porque el cerebro opera mejor cuando no se siente amenazado. Cuando reduces la carga emocional sobre un resultado, tu atención se amplía. Ves más opciones. Escuchas mejor. Reaccionas menos. Esto está documentado en estudios sobre estrés y toma de decisiones. Bajo presión emocional el pensamiento se vuelve rígido. Con calma se vuelve flexible. Desapegarte no significa que algo deje de importarte. Significa que deja de gobernarte. Hay otra confusión común. Creer que el desapego es algo que se logra de una vez y para siempre. No lo es. Es una relación distinta con tus pensamientos, emociones y expectativas. Un entrenamiento interno. Un cambio de enfoque. El desapego empieza cuando dejas de preguntarte cómo hago para no perder esto y empiezas a preguntarte quién soy yo incluso si esto cambia. Esa pregunta no busca una respuesta inmediata. Abre espacio. En este punto vale la pena hacer una pausa interna. Mientras escuchas, observa si hay algo que estés sosteniendo con rigidez. No para soltarlo ahora. Solo para reconocerlo. La conciencia es el primer acto de desapego. La ley del desapego no te pide que abandones tus sueños ni que te alejes de las personas que amas. Te pide que dejes de colocar tu estabilidad emocional en manos de algo que no controlas. Y eso paradójicamente te vuelve más fuerte. A lo largo de este audiolibro vas a ver cómo este principio se aplica a todas las áreas de la vida. No como una filosofía abstracta, sino como una forma práctica de reducir sufrimiento y aumentar claridad. Por ahora quédate con esto. El desapego no es ausencia de amor. Es presencia sin miedo. No es indiferencia. Es libertad interna. Y esa libertad no te aleja de la vida. Te permite vivirla sin estar en guerra constante con ella. En el siguiente capítulo vamos a ir todavía más profundo. Verás por qué tu cerebro se aferra incluso cuando sabe que le hace daño. Cuando entiendes eso, dejas de culparte y empiezas a liberarte. Quédate. Lo que viene explica mucho de lo que has sentido y tal vez nunca supiste poner en palabras. Capítulo 3. ¿Por qué el cerebro se aferra incluso cuando duele? Hay algo que suele generar mucha confusión y también mucha culpa. Sabes que algo no te hace bien. Lo sientes en el cuerpo. Lo notas en el cansancio mental. Y aún así no logras soltarlo. Entonces aparece una pregunta dura. ¿Por qué sigo aquí si sé que me duele, me desgasta y parece ya no tener sentido? ¿Qué es lo que está mal en mí que no logro soltar esto pese a todos mis intentos? La respuesta es nada. No hay nada malo en ti, no tiene que ver con falta de fuerza de voluntad ni con debilidad emocional. Tiene que ver con cómo funciona tu cerebro. Tu mente no está diseñada para hacerte feliz. Está diseñada para mantenerte a salvo. Y para el cerebro la seguridad no siempre significa bienestar. Significa familiaridad. Aun cuando lo familiar te mantiene en estado de alerta constante, de ahí viene tu desgaste emocional, mental y físico como lo mencioné antes. Tu cuerpo no está diseñado para que este estado de alerta sea permanente o durante largo tiempo, sino por espacios cortos donde tenías que tomar decisiones de vida o muerte. Una vez más, solo está diseñado para sobrevivir. Significa lo conocido. Incluso si eso conocido incluye dolor. Cuando algo ha estado presente durante mucho tiempo, una relación, una identidad, una rutina, una expectativa, el cerebro lo registra como territorio seguro. No porque sea bueno, sino porque es predecible. Y lo predecible tranquiliza al sistema nervioso. Aquí aparece una paradoja importante. El cerebro prefiere una incomodidad conocida antes que una incertidumbre nueva. Por eso muchas personas permanecen en situaciones que las desgastan. No porque quieran sufrir, sino porque el cambio activa una alarma interna más intensa que el dolor habitual. Este mecanismo tiene una base real. Cuando enfrentas lo desconocido, el cerebro activa las mismas áreas relacionadas con la amenaza. Aumenta el cortisol, la hormona del estrés. El cuerpo entra en estado de alerta.
Desde ese lugar soltar se siente peligroso aunque racionalmente sepas que es lo correcto. Por eso entender esto es tan importante. No para justificar el apego sino para dejar de atacarte por sentirlo. El apego también está ligado a la identidad. Cuando te aferras a algo no solo proteges eso. Proteges la imagen que tienes de ti mismo. Si sueltas una relación tal vez tengas que enfrentar la idea de estar solo. Si sueltas una meta tal vez tengas que revisar quién eres sin ella. Si sueltas una expectativa tal vez tengas que aceptar que la vida no siempre sigue el guión que imaginaste. Y eso da miedo. El cerebro ama las historias claras. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué viene después? Cuando algo amenaza esa narrativa interna aparece resistencia. No porque la historia sea verdadera sino porque es conocida. Aquí hay algo clave. El sufrimiento no siempre viene de lo que pierdes. Muchas veces viene del esfuerzo constante por sostener una historia que ya no encaja. Desde la psicología se sabe que gran parte del estrés emocional se produce cuando hay una discrepancia prolongada entre lo que es y lo que crees que debería ser. El apego intensifica esa discrepancia. Te mantiene luchando contra la realidad en lugar de relacionarte con ella. Tal vez por eso hay pensamientos que se repiten una y otra vez. Si hubiera hecho esto distinto. Si la otra persona cambiara. Si las cosas volvieran a ser como antes. Esos pensamientos no buscan soluciones. Buscan recuperar control. El problema es que el control emocional constante agota. El cuerpo no descansa. La mente no se aquieta. Y poco a poco pierdes contacto con el presente. Aquí es donde el desapego empieza a tener sentido. No como una exigencia sino como una salida. Cuando dejas de forzar la mente a sostener algo que ya no fluye, el sistema nervioso empieza a relajarse. No de inmediato, pero de forma progresiva. En este punto quiero invitarte a observar algo con honestidad. Piensa en algo a lo que te has aferrado durante mucho tiempo. Nota cómo se siente en tu cuerpo cuando lo piensas. Hay tensión. Hay presión. Hay cansancio. Esa sensación es una señal. No de fracaso sino de sobrecarga. El desapego no le pide al cerebro que ignore el miedo. Le ofrece otra referencia de seguridad. Le muestra que puedes estar bien incluso cuando algo cambia. Esto no se logra de golpe. El cerebro aprende por repetición y experiencia. Cada vez que sueltas un poco y no pasa nada grave, tu sistema interno se reeduca. Empieza a confiar. Por eso este proceso requiere paciencia. No estás luchando contra un enemigo. Estás acompañando a un sistema que aprendió a protegerte de la única forma que conocía. A lo largo de este audiolibro vamos a trabajar con el cerebro, no contra él. Vamos a entender sus mecanismos para dejar de ser dominados por ellos. Por ahora quédate con esta idea. Si te cuesta soltar no es porque seas débil. Es porque tu mente aprendió a sobrevivir aferrándose. Y todo lo que se aprende puede transformarse. En el siguiente capítulo vamos a mirar algo que suele pasar desapercibido. El costo invisible de no soltar. Porque a veces el precio del apego no se paga de inmediato. Se paga poco a poco en energía, en claridad y en paz interior. Quédate. Entender esto cambia la forma en que te miras a ti mismo. Y desde ahí empieza el verdadero desapego. Capítulo 4. El precio oculto de no soltar. Hay costos que no aparecen de inmediato. No llegan como un golpe fuerte ni como una pérdida clara. Se infiltran lentamente en la vida diaria. Se sienten como cansancio sin causa aparente. Como irritabilidad constante. Como una sensación difusa de estar siempre en deuda contigo mismo. Ese es el precio oculto de no soltar. La mayoría de las personas cree que aferrarse tiene un costo emocional evidente. Llorar, sufrir, extrañar. Pero el impacto más profundo no suele ser tan visible. Está en la energía mental que se consume sosteniendo algo que ya no fluye. Está en la atención fragmentada.
Está en la dificultad para estar presente incluso cuando aparentemente todo está bien. Cuando te apegas, tu mente se queda atrapada en un bucle. Anticipa escenarios, revisa conversaciones, imagina resultados, intenta corregir el pasado o controlar el futuro. Ese movimiento constante no se detiene cuando el día termina. Continúa en el cuerpo mientras duermes. Por eso el descanso no siempre repara. Desde la neurociencia se sabe que el estrés sostenido reduce la capacidad del cerebro para recuperarse. El sistema nervioso permanece activado aunque no haya una amenaza real. Esto afecta la memoria, la concentración, la creatividad y la regulación emocional. No porque algo esté mal contigo, sino porque tu cuerpo no fue diseñado para vivir en un eterno estado alerta. El apego crónico convierte la vida en una tarea que nunca se completa. Siempre hay algo que ajustar, algo que vigilar, algo que temer perder. Incluso los momentos buenos se viven con una sombra de ansiedad. Cuando algo te importa demasiado, aparece el miedo de que desaparezca. Tal vez por eso hay personas que logran lo que querían y aún así no se sienten en paz. Alcanzan una meta pero enseguida aparece otra. No porque sean ambiciosas, sino porque nunca soltaron la idea de que su valor depende del resultado. Aquí hay una verdad incómoda. El apego no solo genera sufrimiento cuando las cosas salen mal. También roba disfrute cuando salen bien. Cuando estás apegado no habitas el momento. Lo usas como garantía para el siguiente. No saboreas. Evalúas. No descansas. Anticipas. No celebras. Aseguras. Con el tiempo este patrón pasa factura. Aparece el agotamiento emocional. La sensación de estar siempre haciendo esfuerzo interno aunque externamente no pase nada grave. El cuerpo empieza a enviar señales. Tensión muscular, problemas de sueño, dificultad para concentrarte, cambios de humor. No son fallas. Son mensajes. Muchas personas intentan resolver esto con más control. Más planificación, más autoexigencia, más pensamiento. Pero ese enfoque suele empeorar el problema porque refuerza la misma dinámica que lo creó. El costo del apego también se paga en relaciones. Cuando te aferras a como alguien debería ser, empiezas a relacionarte con una versión imaginada y no con la persona real. Eso genera frustración silenciosa, distancia emocional y conflictos que no siempre se expresan pero se sienten. Y hay otro precio del que casi no se habla. El apego reduce tu capacidad de adaptación. Cuando algo cambia te cuesta más responder porque tu energía está puesta en resistir. En defender lo que ya no existe. En sostener una estructura interna que perdió flexibilidad. La vida cambia constantemente. No como castigo sino como condición natural. El desapego no evita el cambio. Te prepara para atravesarlo con menos daño interno. En este punto es importante hacer una pausa honesta. Pregúntate dónde estás pagando un precio silencioso. No busques respuestas dramáticas. A veces el apego se esconde en detalles pequeños. En la necesidad de tener razón. En la dificultad para descansar sin culpa. En la sensación de que si aflojas algo se va a desmoronar todo. No necesitas soltar nada todavía. Reconocer el costo ya es un acto de claridad. Aquí aparece una idea clave que vamos a desarrollar más adelante. El desapego no te quita fuerza. Te devuelve energía. La energía que estabas usando para sostener lo insostenible se libera. Y esa energía empieza a estar disponible para vivir. Muchas personas confunden desapego con pasividad. Pero no hay nada pasivo en dejar de luchar contra la realidad. Hay inteligencia. Hay madurez emocional. Hay respeto por tus propios límites. Si algo dentro de ti se siente identificado con estas palabras, no es casualidad. No estás fallando. Estás cansado de cargar de más. En el siguiente capítulo vamos a dar un giro importante. Vamos a ver qué ocurre cuando sueltas. No en teoría. En la experiencia real. Porque soltar no es perder control. Es recuperar espacio interno.
Entender esto puede cambiar la relación que tienes con tu energía, con tu mente y con tu vida diaria. El desapego como principio que ordena toda tu vida. Hay un punto en el que algo cambia internamente. No porque hayas resuelto todo ni porque la vida se haya vuelto más fácil. Cambia porque empiezas a darte cuenta de que el problema no estaba solo en aquello a lo que te aferrabas, sino en la forma en que te relacionabas con todo. El desapego no es una herramienta para usar solo cuando duele demasiado. Es un principio que organiza la experiencia humana completa. Cuando está ausente, la vida se vuelve pesada. Cuando empieza a integrarse, algo se acomoda por dentro incluso antes de que las circunstancias externas cambien. Durante mucho tiempo se ha hablado del desapego casi exclusivamente en el amor. Pero limitarlo a las relaciones es no ver su verdadero alcance. El desapego actúa en el trabajo, en el dinero, en las metas, en la identidad personal y en la imagen que sostienes de ti mismo. Cada vez que colocas tu estabilidad emocional en un resultado externo, tu sistema interno entra en negociación constante con la realidad. Si sale bien, me siento bien. Si sale mal, me desarmo. Esa forma de vivir convierte la vida en una montaña rusa emocional. El desapego rompe ese contrato silencioso. No porque dejes de querer que las cosas salgan bien, sino porque dejas de poner tu paz como moneda de cambio. En el trabajo, por ejemplo, el apego suele confundirse con compromiso. Te esfuerzas, pero al mismo tiempo necesitas validación constante. Te defines por tu desempeño. Cuando algo no resulta como esperabas, lo vives como una amenaza personal. El desapego no te vuelve indiferente. Te vuelve más efectivo. Cuando tu valor no depende del resultado, puedes concentrarte mejor, aprender más rápido y tomar decisiones con mayor claridad. Desde la neurociencia se sabe que el rendimiento óptimo ocurre cuando hay desafío pero no amenaza. El desapego reduce la sensación de amenaza. Por eso muchas personas rinden mejor cuando dejan de obsesionarse con el resultado. Con el dinero ocurre algo similar. El apego lo convierte en identidad. Tener o no tener pasa a definir quién eres. Eso genera miedo constante a perder o ansiedad por acumular. El desapego cambia la relación. El dinero vuelve a ser un recurso, no una extensión del ego. Desde ese lugar, las decisiones financieras suelen ser más racionales y menos reactivas. Incluso las metas personales pueden convertirse en fuentes de sufrimiento cuando hay demasiado apego. Querer crecer, mejorar o transformarte es natural. Pero cuando te aferras a una versión rígida de quien deberías ser, empiezas a pelear contigo mismo. El desapego te permite avanzar sin violencia interna. Ajustar sin sentir que fracasaste. Cambiar sin perderte. Hay algo profundo en esto. El desapego no solo libera de lo externo. Libera de la tiranía del deber ser. Cuando no estás apegado a una imagen fija de ti, puedes evolucionar. La identidad se vuelve flexible. Y la flexibilidad es una de las mayores fuentes de bienestar psicológico. Aquí aparece un efecto que muchas personas describen pero no saben explicar. Cuando sueltas, la vida empieza a sentirse más liviana. No porque todo mejore de golpe, sino porque dejas de cargar una tensión innecesaria. Esa tensión estaba en el intento constante de controlar. El desapego no elimina la incertidumbre. Cambia tu relación con ella. En lugar de verla como enemiga, empiezas a verla como espacio. Donde hay incertidumbre hay posibilidad. Donde todo está cerrado no hay crecimiento. En este punto quiero invitarte a algo simple pero poderoso. Observa un área de tu vida donde sientas rigidez. Donde todo tenga que ser de una manera específica para que estés en paz. No intentes modificarla. Solo reconoce esa rigidez. Ese gesto ya empieza a aflojar algo por dentro. El desapego no se practica empujando. Se practica soltando presión. Muchas personas temen que si se desapegan perderán motivación. Pero ocurre lo contrario. Cuando desaparece la ansiedad, aparece una motivación más limpia. No nace del miedo sino del interés genuino. No empuja. Atrae.
Este principio empieza a ordenar la vida porque te devuelve algo esencial: la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Desde ese lugar las decisiones cambian. Las relaciones se sienten distintas. El cuerpo se relaja. No es magia. Es coherencia interna. En los próximos capítulos vamos a profundizar en cómo se siente esto en la experiencia real. Cómo soltar no te debilita sino que te devuelve espacio interno. Porque antes de aplicar el desapego en acciones externas necesitas entender qué ocurre dentro cuando dejas de forzar. Estás entrando en la parte donde el desapego deja de ser una idea y empieza a convertirse en una forma distinta de estar en la vida. Capítulo 6. Soltar no es perder, es recuperar espacio interno. Hay un miedo silencioso que aparece cada vez que alguien escucha la palabra soltar. La mente lo traduce rápido. Si suelto pierdo. Si aflojo me quedo atrás. Si no controlo algo malo va a pasar. Ese miedo no siempre se expresa con palabras pero dirige muchas decisiones. Por eso este capítulo es clave. Porque soltar no es el acto que imaginas. No es renunciar a lo importante ni dejar de intentarlo. Es dejar de ocupar tu espacio interno con una lucha constante. El apego toma espacio. Espacio mental, emocional y físico. Ocupa atención, energía y presencia. Cuando te aferras a algo tu mente gira alrededor de eso incluso cuando no quieres. Piensas, repites, anticipas, revisas. Ese movimiento no se detiene. Y todo lo que ocupa espacio impide que algo nuevo entre. Soltar crea espacio interno. Y ese espacio no es vacío. Es disponibilidad. Desde la experiencia psicológica se observa algo claro. Cuando una persona deja de forzar un resultado, su sistema nervioso comienza a regularse. La respiración se vuelve más profunda. Los pensamientos pierden urgencia. El cuerpo sale poco a poco del estado de alerta. No porque el problema haya desaparecido, sino porque ya no está siendo interpretado como una amenaza constante. Ese cambio interno tiene efectos prácticos. Con más espacio mental ves opciones que antes no veías. Escuchas mejor. Tomas decisiones menos impulsivas. Respondes en lugar de reaccionar. El desapego no te quita poder. Te devuelve perspectiva. Muchas personas confunden soltar con rendirse. Pero rendirse es abandonar desde el cansancio. Soltar es dejar de pelear con lo que ya es. Hay una diferencia profunda entre ambas. Cuando sueltas no estás diciendo esto no importa. Estás diciendo esto no define mi paz. En relaciones soltar significa dejar de vigilar. De interpretar cada gesto como señal. De cargar con la responsabilidad emocional del otro. Ese alivio no rompe el vínculo. Lo limpia. Permite que el encuentro sea más real y menos defensivo. En el trabajo soltar significa dejar de medir tu valor en cada resultado. Comprometerte con el proceso sin hipotecar tu bienestar. Muchas personas descubren que rinden mejor cuando dejan de presionarse internamente. No porque se vuelvan conformistas, sino porque trabajan desde la claridad y no desde el miedo. Hay algo importante que suele pasar desapercibido. El espacio interno es necesario para integrar lo que vives. Sin espacio todo se acumula. Emociones, pensamientos, experiencias no procesadas. Con espacio el sistema se reorganiza. La mente necesita pausas para funcionar bien. El desapego crea esas pausas. Aquí es donde muchas personas sienten alivio por primera vez. No porque hayan resuelto todo, sino porque dejan de cargar con todo al mismo tiempo. Ese alivio es una señal de que estás en la dirección correcta. En este punto quiero proponerte algo simple. Observa qué ocurre en tu cuerpo cuando imaginas soltar un poco. No soltar todo. Solo un poco. Tal vez los hombros bajan. Tal vez la respiración cambia. El cuerpo entiende antes que la mente. Soltar no es un evento dramático. Es un ajuste interno continuo. A veces imperceptible. A veces profundo.
pero siempre liberador. El desapego no elimina el deseo. El deseo sigue ahí. Lo que cambia es la forma en que te relacionas con él. Deja de ser una exigencia y se convierte en una intención. Cuando hay espacio interno aparece algo valioso. Presencia. Y con presencia la vida se siente más habitable incluso en medio de la incertidumbre. En el próximo capítulo vamos a llevar esto a la acción cotidiana. Cómo vivir el desapego en decisiones, procesos y resultados sin desconectarte de lo que te importa. Porque soltar no te aleja de la vida. Te permite estar en ella sin perderte a ti mismo. A partir de aquí el desapego empieza a sentirse no solo comprensible sino posible. Capítulo 7. La ley del desapego en acción. Hay una diferencia enorme entre entender una idea y vivirla. Muchas personas comprenden el desapego a nivel mental, pero en la vida cotidiana siguen reaccionando como siempre. No porque no quieran cambiar, sino porque nadie les mostró cómo se ve el desapego cuando la vida real ocurre. Este capítulo es para eso. Para bajar el desapego del concepto a la experiencia. El desapego se nota en cómo tomas decisiones. Cuando estás apegado decides desde la urgencia. Quieres cerrar rápido, asegurar, controlar, evitar perder. Cuando hay desapego decides desde la observación. Puedes esperar un poco. Evaluar. Ajustar. No porque no te importe, sino porque no estás dominado por el miedo. En la vida diaria esto se manifiesta en pequeños gestos. No responder inmediatamente cuando estás activado emocionalmente. Dormir una noche antes de tomar una decisión importante. Escuchar sin preparar una defensa mental. Estas acciones parecen simples pero cambian la dinámica interna. El desapego también se nota en cómo te relacionas con los resultados. Haces tu parte con compromiso pero sin fusionarte con el desenlace. Cuando algo sale bien lo agradeces. Cuando no sale como esperabas no te destruyes por dentro. Aprendes. Corriges. Sigues. Desde la psicología se sabe que las personas que separan su identidad de los resultados tienen mayor resiliencia. No porque sean frías, sino porque su valor interno no sube ni baja con cada evento externo. En el trabajo el desapego se ve cuando puedes dar lo mejor de ti sin necesidad de aprobación constante. Cuando un error no se convierte en un ataque personal. Cuando una crítica no define quién eres. Esto no te vuelve indiferente. Te vuelve más sólido. En los proyectos personales el desapego se nota cuando puedes cambiar de estrategia sin sentir que fracasaste. Cuando ajustas el rumbo sin entrar en culpa. La rigidez suele ser señal de apego. La flexibilidad suele ser señal de desapego. Hay un punto clave aquí. El desapego no elimina la incomodidad. La incomodidad sigue apareciendo. Lo que cambia es la duración y el impacto. En lugar de quedarse días o semanas se procesa más rápido. El sistema interno se regula. La ley del desapego funciona porque reduce la fricción interna. Cuando no luchas contra lo que ocurre liberas energía. Esa energía se convierte en atención, creatividad y presencia. No es magia. Es eficiencia emocional. En este punto quiero invitarte a una práctica sencilla. La próxima vez que algo no salga como esperabas, observa tu reacción automática. No la juzgues. Nota si hay tensión, urgencia, necesidad de controlar. Solo observar ya es desapego en acción. Muchas personas creen que el desapego es pasivo. Pero en realidad es una forma de participación más consciente. Actúas cuando corresponde. Descansas cuando corresponde. Corriges cuando corresponde. Sin dramatizar cada paso. Hay una calma particular que aparece cuando empiezas a vivir así. No es euforia. Es estabilidad. Esa estabilidad te permite sostener procesos largos sin agotarte emocionalmente. El desapego también se manifiesta en cómo usas tu atención. Cuando estás apegado, tu atención se dispersa en preocupaciones. Cuando hay desapego, tu atención se concentra en lo que puedes hacer ahora.
El presente deja de ser un puente hacia el futuro y se convierte en un lugar habitable. Vivir el desapego no te hace menos ambicioso. Te hace menos ansioso. Y esa diferencia es enorme. En el siguiente capítulo vamos a aplicar este principio a un área especialmente sensible para todos. Las relaciones. Cómo amar sin poseer. Cómo vincularte sin perderte. Porque si hay un lugar donde el apego se confunde fácilmente con amor es ahí. Quédate. Lo que viene puede transformar no solo cómo te relacionas con otros sino cómo te relacionas contigo mismo. Capítulo 8. Amar sin poseer. Hay una confusión profundamente arraigada que atraviesa casi todas las relaciones humanas. Nos enseñaron que amar es necesitar. Que querer a alguien implica miedo a perderlo. Que si no duele no es profundo. Y desde ahí muchas relaciones comienzan ya cargadas de tensión. Por eso este capítulo importa tanto. Porque si hay un lugar donde el apego se disfraza con mayor facilidad de amor es en los vínculos. Amar no es aferrarse. Aferrarse es intentar asegurar al otro para calmar un miedo interno. El amor auténtico no nace del miedo. Nace de la presencia. Cuando hay apego en una relación la atención deja de estar en el encuentro y se desplaza al control. ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué pasará si cambia? Esa vigilancia constante desgasta incluso cuando no hay conflictos visibles. El vínculo se vuelve una fuente de ansiedad en lugar de un espacio de descanso. Desde la psicología se sabe que las relaciones más sanas no son las más intensas sino las más seguras emocionalmente. Seguridad no significa certeza absoluta. Significa libertad para ser sin temor constante a perder al otro o a perderte a ti. El desapego en las relaciones no implica distancia emocional. Implica respeto por la individualidad. Permitir que el otro sea quien es sin convertirlo en el soporte de tu estabilidad interna. Cuando te apegas a alguien colocas sobre esa persona una carga silenciosa. La responsabilidad de hacerte sentir bien. De sostener tu identidad. De confirmar tu valor. Esa carga no siempre se dice pero se siente. Y con el tiempo pesa. El desapego retira esa carga. No porque ames menos sino porque amas mejor. Hay una diferencia clave entre vínculo y dependencia. El vínculo suma. La dependencia drena. En la dependencia el miedo a perder es más fuerte que el deseo de compartir. En el vínculo sano el encuentro es elección no necesidad. Esto se nota en pequeños detalles. En cómo reaccionas cuando el otro necesita espacio. En cómo interpretas un silencio. En cómo manejas el desacuerdo. Cuando hay desapego puedes escuchar sin defenderte. Puedes hablar sin atacar. Puedes amar sin negociar tu paz. Muchas personas temen que si se desapegan perderán conexión. Pero suele ocurrir lo contrario. Cuando desaparece la exigencia aparece la autenticidad. El otro puede respirar. Tú también. El desapego también te protege de perderte en la relación. Cuando te aferras demasiado empiezas a adaptarte en exceso. Callas lo que sientes. Ajustas lo que eres. Te reduces para sostener el vínculo. Eso no es amor. Es miedo a estar solo. Amar sin poseer implica algo profundo. Confiar en que tu bienestar no depende de retener a nadie. Que puedes compartir desde la abundancia interna y no desde la carencia. Esto no significa que no duela cuando una relación cambia o termina. El dolor es parte del vínculo humano. El desapego no elimina el dolor. Evita que el dolor se convierta en sufrimiento prolongado. Cuando hay desapego el duelo fluye. No se estanca. La experiencia se procesa. El aprendizaje queda. La identidad no se rompe. En este punto vale la pena una observación honesta. Nota cómo te relacionas cuando sientes miedo. No para juzgarte. Para comprenderte. Ese miedo no te hace débil. Te muestra donde todavía estás buscando seguridad afuera.
Aquí quiero invitarte a un gesto interno. La próxima vez que estés con alguien que amas, observa si estás presente o vigilante. Presencia abre. Vigilancia tensa. Esa diferencia lo cambia todo. El desapego no te vuelve frío. Te vuelve confiable. Porque cuando no intentas poseer al otro, puedes ofrecer algo mucho más valioso. Un espacio donde ambos pueden ser reales. En el siguiente capítulo vamos a llevar el desapego a un territorio aún más íntimo. La relación contigo mismo. El apego al pasado y a las versiones antiguas de quien crees que eres. Porque a veces lo que más cuesta soltar no es a alguien. Es una identidad. Lo que viene puede ayudarte a liberarte de historias internas que ya no te representan y abrir espacio para quien estás siendo ahora. Capítulo 9. Soltar el pasado y las versiones antiguas de ti. Hay algo a lo que casi todos se aferran sin darse cuenta. No es una persona ni una situación externa. Es una versión de sí mismos que alguna vez tuvo sentido pero que hoy ya no encaja. Y soltar esa versión suele ser más difícil que soltar cualquier otra cosa. El pasado no duele por lo que ocurrió. Duele por la forma en que seguimos cargándolo. Por las historias que repetimos. Por las conclusiones que sacamos y que convertimos en identidad. Yo soy así. A mí siempre me pasa esto. Yo no sirvo para aquello. Estas frases no describen la realidad. La fijan. El cerebro ama la coherencia interna. Prefiere una identidad conocida incluso si es limitante antes que una identidad abierta que todavía no entiende. Por eso cuesta tanto cambiar. No porque no puedas, sino porque cambiar implica dejar de reconocerte durante un tiempo. Desde la neurociencia se sabe que el cerebro es plástico. Puede reorganizarse a lo largo de toda la vida. Pero esa plasticidad requiere algo específico. Soltar patrones antiguos para permitir que otros nuevos se formen. Y ahí aparece la resistencia. Cuando te aferras a una versión pasada de ti mismo, tu mente intenta mantener una narrativa estable. Aunque esa narrativa ya no refleje quién eres. Aunque te quede pequeña. Aunque te duela. El apego a la identidad funciona como una jaula invisible. Te mueves dentro de los mismos límites porque ahí sabes quién eres. Afuera hay incertidumbre. Y la incertidumbre asusta. Muchas personas no temen fracasar. Temen dejar de ser quienes creen que son. Porque entonces surge una pregunta incómoda. Si ya no soy eso, ¿quién soy ahora? El desapego aplicado a la identidad no significa olvidar tu historia. Significa dejar de vivirla como destino. El pasado puede ser información sin convertirse en condena. Hay recuerdos que regresan no para atormentarte sino para ser integrados. Pero cuando estás apegado a ellos los revives en lugar de procesarlos. El cuerpo reacciona como si estuvieran ocurriendo otra vez. El sistema nervioso se activa. La emoción se queda atrapada. Soltar el pasado no es negar lo vivido. Es permitir que tenga un lugar distinto dentro de ti. Un lugar donde no gobierne tus decisiones actuales. Este proceso suele ser sutil. No ocurre en un solo momento. Se da cuando empiezas a responder distinto a los mismos estímulos. Cuando eliges algo nuevo aunque el impulso automático te lleve a lo conocido. Cada vez que eliges desde el presente y no desde la herida ocurre un pequeño desapego. Y esos pequeños gestos construyen una identidad más flexible. Aquí hay algo importante. No estás traicionando a quien fuiste cuando cambias. Estás honrando tu capacidad de crecer. La lealtad al pasado no debería costarte el futuro. El apego a versiones antiguas también se nota en la autoexigencia. En la necesidad de cumplir con expectativas que ya no resuenan. En cargar con roles que asumiste hace tiempo pero que hoy te pesan. Soltar esos roles no te vuelve irresponsable. Te vuelve honesto. Desde la psicología se observa que el bienestar aumenta cuando la identidad se vuelve más amplia. Cuando una persona deja de definirse por una sola historia y se permite ser múltiple. Cambiante.
En proceso. El desapego te permite eso. No te quita estructura. Te quita rigidez. En este punto es útil una observación interna. Nota qué frases usas para describirte. ¿Cuáles se repiten? ¿Cuáles te limitan? No para eliminarlas de inmediato, sino para ver si todavía te representan. Hay versiones de ti que cumplieron su función. Te protegieron. Te ayudaron a sobrevivir. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y llega un momento en el que aferrarte a esas versiones ya no te cuida. Te encierra. Soltar la identidad antigua no deja un vacío. Deja espacio. Espacio para respuestas nuevas. Para elecciones más alineadas. Para una relación más amable contigo mismo. El desapego no te borra. Te actualiza. Y cuando dejas de cargar con quien ya no eres, algo se aligera por dentro. La energía que estaba atrapada en sostener una imagen se libera. Empieza a estar disponible para el presente. Desde ahí el desapego deja de ser una idea y se convierte en una experiencia íntima. Una sensación de coherencia interna. De moverte con menos peso. En el próximo capítulo este proceso se vuelve cotidiano. No como reflexión profunda, sino como práctica diaria. Porque el desapego no se vive solo en grandes decisiones. Se construye en lo pequeño. En cómo piensas. En cómo reaccionas. En cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas. Capítulo 10. El desapego como práctica diaria. El desapego no ocurre en los momentos grandes. No nace cuando tomas una decisión dramática ni cuando haces un cambio radical. El desapego real se construye en lo cotidiano, en esos instantes pequeños donde nadie te ve, pero donde tu mente decide cómo responder. La mayoría de las personas imagina el desapego como un acto puntual, soltar a alguien, dejar un trabajo, cambiar de vida. Pero en realidad es un entrenamiento interno. Una forma distinta de relacionarte con lo que ocurre dentro de ti, momento a momento. Cada día tu mente genera pensamientos automáticos. Opiniones rápidas. Juicios inmediatos. Reacciones que parecen inevitables. Ahí es donde el desapego empieza a tomar forma, no luchando contra esos pensamientos, sino observando que no eres ellos. Cuando logras ese pequeño espacio entre lo que surge y lo que haces, algo cambia. No desaparecen las emociones. No se apaga el impulso. Pero deja de gobernarte por completo. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro aprende por repetición. Lo que practica se fortalece. Lo que no usa se debilita. El desapego funciona igual. Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, estás entrenando nuevas rutas neuronales. No se trata de volverte indiferente. Se trata de volverte consciente. En la vida diaria esto se ve de muchas formas. Cuando alguien no responde como esperabas y notas la incomodidad sin actuar desde ella. Cuando algo no sale según el plan y eliges adaptarte en lugar de resistirte. Cuando un pensamiento crítico aparece y no lo conviertes en verdad absoluta. El desapego se practica cuando permites que la experiencia pase a través de ti sin apropiarte de ella como identidad. Hay un error común. Creer que desapegarse es dejar de sentir. En realidad es sentir sin quedar atrapado. La emoción aparece, cumple su función y se va. No se queda instalada como historia permanente. El cuerpo juega un papel clave aquí. Muchas reacciones no vienen del pensamiento consciente sino del sistema nervioso. Cuando algo te activa, tu cuerpo responde antes de que puedas pensarlo. Practicar el desapego implica aprender a regular esa activación. Respirar más lento. Relajar la tensión. Darte unos segundos antes de responder. Estas acciones simples envían una señal clara al cerebro, no hay peligro inmediato. Desde ahí la mente recupera flexibilidad. El desapego diario también se refleja en cómo te hablas. En lugar de exigirte perfección, empiezas a observarte con curiosidad.
En lugar de castigarte por errores, los usas como información. Esa actitud cambia profundamente tu experiencia interna. Con el tiempo ocurre algo interesante. Las situaciones externas no cambian tanto, pero tu relación con ellas sí. Lo que antes te atrapaba ahora te atraviesa. Lo que antes te desbordaba ahora te informa. Este cambio no es espectacular. Es silencioso. Pero es estable. El desapego cotidiano no elimina los vínculos, los proyectos ni los deseos. Los vuelve más sanos. Menos dependientes. Más conscientes. Te permite involucrarte sin perderte. Y en ese equilibrio aparece algo valioso, una sensación de autonomía interna. Ya no necesitas que todo esté en orden afuera para estar relativamente en calma por dentro. Practicar el desapego no es retirarte del mundo. Es habitarlo con menos carga innecesaria. Cuando esta práctica se sostiene en el tiempo, empiezas a notar que reaccionas menos desde el miedo y más desde la claridad. Que eliges mejor. Que te recuperas más rápido. Que confías más en tu capacidad de responder a lo que venga. El desapego deja de ser una técnica y se vuelve una forma de estar presente. Y desde ese lugar, la vida no se vuelve más simple, pero sí más habitable. Más ligera. Más honesta. Lo que sigue ya no es teoría ni reflexión. Es integración. Como todo esto empieza a sentirse en el cuerpo, en las decisiones y en la forma en que te relacionas contigo mismo cuando nadie te está mirando. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Algo dentro de ti ya sabía que necesitaba escuchar estas ideas con calma, sin prisa, sin juicio. El desapego no es una meta que se alcanza y se termina. Es una forma más consciente de caminar por la vida entendiendo que no todo lo que piensas te define ni todo lo que sientes te controla. A lo largo de este libro exploraste cómo tu mente intenta protegerte incluso cuando ese intento te limita. Comprendiste que muchas de tus reacciones no son fallas personales sino mecanismos aprendidos. Y sobre todo viste que siempre existe un pequeño espacio entre lo que ocurre y cómo eliges responder. En ese espacio vive tu libertad. El verdadero cambio no sucede cuando todo sale bien sino cuando algo no sale como esperabas y aún así puedes sostenerte sin romperte por dentro. Ahí el desapego deja de ser una idea y se convierte en experiencia. Gracias por escuchar con apertura, por darte este tiempo, por permitirte cuestionar patrones antiguos. Escuchar también es un acto de valentía. Si este audiolibro resonó contigo, compártelo con alguien que sientas que lo necesita. A veces una sola escucha en el momento correcto puede abrir una puerta que llevaba años cerrada. Y si quieres seguir profundizando en este viaje interior, te invito a escuchar el audiolibro El autosabotaje, ¿por qué avanzo y retrocedo?, donde exploramos cómo la mente crea ciclos invisibles que frenan tu progreso y cómo empezar a salir de ellos con claridad y compasión. Este no es un final definitivo. Es una pausa consciente. Vendrán nuevos títulos, nuevas preguntas, nuevas formas de mirar la vida con más lucidez y menos carga. Gracias por estar aquí, por escuchar hasta el final y por atreverte a soltar un poco más de lo que ya no necesitas cargar.